esto es una de las armas más poderosas que tiene la iglesia del Señor, la unidad. Pero precisamente porque es una de las armas más poderosas, por eso el enemigo se opone a la unidad de la iglesia. Se opone. Y por años la iglesia ha tenido que batallar contra sí mismo. Y Jesús dijo, todo reino dividido en sí mismo no prevalecerá. Si la iglesia misma se divide, no podrá tener fuerza. Pero ¿por qué no hay unidad? Vamos a estudiar hoy la Biblia y vamos a pedir a Dios que nos revele. Porque de esta enseñanza vamos a salir de aquí bien fortalecidos para vivir una vida cristiana victoriosa. Porque la unidad no solamente de la iglesia, la unidad se necesita en el matrimonio, se necesita en la sociedad, se necesita en todo lugar. Fíjese en una contradicción. Estados Unidos de América es la nación más dividida del mundo. Y usted dirá, ¿y cómo es eso? Bueno, ellos como estados tienen un concepto político de unidad en muchas áreas y son muy honorables en sus fundamentos históricos. Pero la nación americana está súper dividida en los conceptos espirituales. Tan dividida, tan segregada, tan distante el uno del otro, que por eso está pasando lo que está pasando. Ustedes leyeron noticias, ustedes vieron televisión. La tragedia que literalmente ha conmovido el mundo. Porque ¿qué tiene que ver un niño de 5 o 10 años con un trauma que tenga una persona para matar 20 niños en un salón de clase? Uno no se puede explicar. Pero la problemática es muy ancestral, es muy vieja. Hemos ido y la nación ha ido poniendo a Dios de lado, sacando a Dios de todos sus ámbitos, de todos sus extractos, de todos sus fundamentos, y hoy se está cosechando lo que se ha sembrado. No podemos decir otra cosa. En el año 2001, cuando tomaron las Torres Gemelas, preguntaron por qué Dios permite estas cosas. Dios estaba tan triste como la humanidad. El problema es que Dios mismo ha sido puesto a un lado y el hombre ha cosechado lo que ha sembrado, lamentablemente. O sea que aunque decimos Estados Unidos de América, está muy dividida. Oremos por esa nación, para que Dios les recuerde sus fundamentos. Porque si usted lee la historia americana, nosotros estuvimos, mi esposa y yo estuvimos en Washington en septiembre, y fuimos a los monumentos históricos. Es impresionante. El que lee la historia americana dice cómo esta nación está permitiendo el matrimonio homosexual y cómo esta nación se ha alejado tanto de Dios, si fue tan fundamentada en Dios. El problema es este, óigalo bien, un poco de levadura leuda toda una masa. El problema es de grado. Usted se desvía un poquito y en el tiempo de distancia usted termina botado. Los pilotos cuando van a aterrizar en un aeropuerto, ellos no descienden de golpe, ellos empiezan a descender miles de kilómetros antes, empiezan a bajar poco a poco. Uno no se va dando cuenta, poco a poco, hasta que llegan al blanco y aterrizan. Así son los desvíos. Uno empieza a desviarse chin a chin, poco a poco. Y cuando usted viene a abrir los ojos, usted está más perdido que Judas. Así empezó la nación americana a sacar a Dios de las escuelas, de las cortes, a sacar a Dios de la familia, a sacar a Dios de las instituciones fundamentales. ¿Dónde está hoy? En un caos literal, un caos literal. Todo el mundo aspira a irse a Estados Unidos y todo el mundo todavía cree que es la nación donde hay abundancia, la tierra de abundancia. Pero Estados Unidos no tiene un déficit fiscal, tiene un abismo fiscal, un precipicio fiscal. La realidad es cada día más terrible, la sociedad cada día más corrompida. ¿Por qué? Porque el enemigo sembró división, y donde se siembra división, tarde que temprano hay catástrofe. Catástrofe. ¿Dónde empezaron los problemas de división? En las opiniones de los hombres. La misma iglesia tiene tantas opiniones que a veces uno no sabe quién creerle. Son tantos los cristianos, son tantos los apellidos de cristianos. ¿De qué cristiano eres tú? ¿De cuál eres tú? Que yo sepa, es solamente un Cristo y una sola iglesia. Pero le hemos puesto tantas opiniones y tantos apellidos que la gente nos confunde y nos tiene que preguntar. Jesús no era escriba ni era fariseo. Jesús es del reino. Del reino. Dicho sea de paso, Él es el rey de los cielos. Nosotros somos del reino de los cielos. Y constituidos tal es el reino de los cielos que el apellido se quita.
El apellido se anula. Hay muchos que creen también que Jesucristo, que Cristo es el nombre, es el apellido de Jesús. La palabra Jesús significa salvación nuestra, pero Cristo significa enviado, iluminado de Dios. Jesús el Cristo. ¿Aló? Él es la salvación que Dios envió al mundo para pagar por nuestros pecados. Por lo tanto, nosotros no tenemos apellido, tenemos un nombre propio, único, exclusivo. Somos cristianos. Amén. Si le preguntan de cuáles, bueno, respóndale, ¿de quién era Jesús? ¿Era bautista? ¿Era nazareno? ¿Era metodista? ¿Era pentecostal? ¿Era adventista? ¿Era católico? ¿Era buen samaritano? Jesús era del reino y se acabó. ¿Y por qué Dios permite eso, amado? La voluntad permisiva de Dios es extremadamente grande. Dios puede permitir cosas por años hasta que un día Él quiera confrontarla. Y en los posteriores tiempos Dios va a confrontar mucho a los líderes de la iglesia por las divisiones de la iglesia. Porque todas las divisiones han sido por cositas que no tienen nada que ver con lo elemental. Uno de los padres de la iglesia, que se le considera padre porque fue uno de los pilares de la iglesia primera, le llamaron San Agustín, como así le llamaron San Pablo, San Marcos, San Lucas. Y él dijo una frase famosa, dijo: en lo que es esencial tengamos unidad, y en lo que no es esencial tengamos tolerancia. Lo que debiéramos estar unidos, no estamos unidos. Entonces las cositas, y por cositas también que no tienen nada que ver, también nos hemos dividido. Que si tú alabas con pandero y yo con batería, que si tú te pones, que si no te pones, que si te quita, que si no te quita. No sé si le estoy hablando a alguien. Y hemos hecho tantos conceptos que hemos dividido tanto el cuerpo de Cristo, y Dios sufriendo eso. Hasta un día en que Dios empieza a sacar cuenta a los líderes de la iglesia. A los líderes de la iglesia. La iglesia ha crecido más por división que por multiplicación, y eso no debe ser. Eso no fue el diseño de Dios. La iglesia debe multiplicar y no dividir. Porque el mandato de Dios fue: creced y multiplicaos, pero no de divisiones. La palabra división viene del latín dis, que significa dos visiones. En un cuerpo no puede haber dos visiones. Si tiene dos visiones es un monstruo. ¿Aló? ¿Por qué la familia tiene tanto problema? Porque hay división en los padres, en los esposos. ¿Por qué hay tantos problemas sociales? Porque hay una división social. Hay una segregación. El rico quiere ser más rico, oprimiendo al pobre, y el pobre más pobre cada día. Lamentablemente es así. Y estamos como estamos por eso. Y Dios nos va a pedir cuenta a nosotros también, si como iglesia seguimos la corriente del mundo. Que se divida el PRD en 40 pedazos y el PLD en 60 y el Partido Reformista en 100. Pero la iglesia tiene que ser una. La iglesia tiene que ser una. Nosotros no somos un partido. No somos el cuerpo de Cristo. Amén. ¿Quiere que se lo enseñe por la Biblia? Ay, gloria a Dios, qué bueno. Vamos conmigo al libro de Efesios, capítulo 4. Si está conmigo, dígame amén. Efesios capítulo 4, del 1 al 6. Este va a ser el texto de estudio hoy. Dice: yo pues, preso en el Señor. Pablo estaba preso en Roma cuando escribió esta carta, pero dice que él estaba preso en el Señor. Esto es muy hermoso. Pablo no dice que él estaba preso en una cárcel de Roma, sino en el Señor yo soy preso, decía Pablo. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre. Quiero que usted vaya anotando algo. Anote esto: humildad, mansedumbre, porque usted va a encontrar una verdad aquí del por qué se hace tan difícil unirse. ¿Cuál es la esencia de la unidad? ¿Qué es lo que genuinamente provoca unidad? Yo se lo voy a compartir en minutitos. Dice: soportándoos unos a otros con paciencia, los unos a los otros en amor. Fíjese que llevan varias palabras interesantes: humildad, mansedumbre, paciencia, amor. Y dice: solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Otra palabrita interesantísima. ¿Por qué no hay unidad cuando se rompe la paz? Dice: un cuerpo.
un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Aquí está la esencia de la unidad. Pablo dice a la iglesia de Éfeso con una alerta a lo que venía, como si Pablo pudiera ver el futuro. Tengan cuidado por lo que viene por ahí. Y le dice en el versículo 2, anden con humildad y mansedumbre. La mansedumbre es uno de los frutos del Espíritu. Y usted se va a dar cuenta aquí que de los 9 frutos del Espíritu, en esos 6 versículos se mencionaron 4. Si usted leyó con detenimiento. Mansedumbre es 1, paciencia es otro, paz es otro y amor 4. Y fe 5. 5 se mencionaron ahí. ¿Sabe dónde está el problema de la unidad? No es un asunto de forma, es un asunto de fondo. No hay unidad porque la unidad se fundamenta en los frutos del Espíritu. Y para vivir unidad hay que vivir el carácter de Cristo. ¿Y dónde empiezan los frutos del Espíritu? Dice la Biblia que empieza con el amor. ¿Por qué mamá y papá me pudieron traer a mí al mundo? Porque se amaron. Y en ese concepto de unidad vino la bendición de yo estar aquí. Gloria a Dios, Padre, gracias. Así es. Nunca habrá unidad si no hay amor.